Lamentable lo que usted nos comenta porque en últimas termina uno pensando que hay un grado de corrupción al interior de la DIAN o compresión de políticos, lo que está haciéndole perder su eficiencia y politizar una entidad que no debería ser política. Es que yo creo que por primera vez, y en esto sí quiero ser claro, en la historia de la DIAN, por lo menos en la historia que yo tuve en la DIAN, y ahora desde afuera, es la primera vez que yo veo que la DIAN se convierte en una entidad política, porque siempre se ha caracterizado por ser netamente técnica. Técnica. Entonces ya uno empieza a ver que realmente en este episodio de la historia de la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales hay que replantearse realmente su funcionamiento, la pertinencia de su continuidad y más bien evaluar algo así como lo que pasó con el DAS, creo que en la era Santos, ¿sí? Que se liquidó el DAS y se transformó en migración y se dieron otras funciones a otras entidades y tocó repartir pues todo esto. Yo creo que es momento de replantearse la pertinencia de la continuidad de la DIAN tal como está o tal vez de escindirla Reestructuración. para crear otras unidades operativas y que permita mermar este asunto de la corrupción, que por sí pues siempre hemos sabido que la corrupción ha existido en la DIAN, no en su gran mayoría, hablando en masa de funcionarios, porque considero que la gran mayoría de funcionarios de la DIAN hacen bien su trabajo, son honestos, pero pues hay unas pequeñas manzanas podridas que empañan todo esto. Cristian, nosotros en Medellín, en la administración anterior lo vimos así con una empresa muy querida por los antioqueños que siempre priorizó el perfil técnico por encima del político. Y lo vimos el cuatrienio anterior muy politizado y esto le trajo una consecuencia difícil a EPM como tal. Ya sabemos el diagnóstico, pero ¿cuál puede ser la consecuencia para la DIAN si del perfil técnico se hace ese salto a ese perfil político y se politiza como tal la DIAN? Pues ya lo vimos, nunca antes un director de la DIAN había aspirado o creído ser presidente y ahí están las consecuencias. Es la primera vez que la DIAN no cumple con el recaudo, ¿sí? Con sus metas de recaudo. El recaudo solo se había caído en el año 2020 y por condiciones lógicas como era Pandemia. la Sí. pandemia. Y aún así con un recaudo que se sabía claramente que se iba a caer, la DIAN cumplió con sus metas. El año pasado no cumplió, en el 2023 pues fue un tema raspando y este año ya acaban de publicar en enero cómo va el tema y también va a capa caída. Entonces creo yo que en este momento estamos viendo el escenario de la DIAN política que además ha generado un gran impacto en el país porque estamos en déficit fiscal y vemos también que no se está cumpliendo la regla fiscal y eso tiene unas consecuencias macroeconómicas aún más alarmantes, como es que Colombia pierda credibilidad en los mercados, eso aumenta los niveles de riesgo y en consecuencia también se aumenta la tasa de interés de la deuda que tiene Colombia externa y pues miren que hemos visto que en algunas entidades de la nación, no hay pago a sus empleados porque la nación, el Estado, el país no tiene caja. Es que eso, o sea, son cosas que no se habían visto y es precisamente por haber politizado una entidad tan técnica como la DIAN.